Soy magíster, tengo un magíster en Ciencia en Economía del Instituto Tecnológico de California, Caltech, máster en Economía y Políticas Públicas de la Adolfo Ibáñez e ingeniero comercial de la misma. Y actualmente, sabiendo, soy investigador y programador en la Universidad del Sur de California. Soy instructor del curso Introduction to Public Health Data Science en el magíster de Ciencia de Datos de USC. Anteriormente fui analista de la División de Estudios de la Superior de Pensiones, analista de programas sociales en el Ministerio de Desarrollo Social e instructor en Intro de la Economía, Microeconomía y Estadística y Computación en la Adolfo Ibáñez. Gracias, George. Bueno, vamos a partir primero con una pequeña definición de ciencia de datos, y esta definición, primero digo inmediatamente que lo hicimos bastante amplia para que cupiera ciencia de datos en sus distintas formas, y nosotros nos referimos a ella como el proceso de pasar, o el conjunto de herramientas o proceso de pasar de datos a información. Datos, para los que no están familiarizados tal vez con el concepto en sí mismo de datos, se refiere a los hechos, eventos, transacciones que están registrados en nuestras bases de datos operacionales, ya en nuestros sistemas. Básicamente podríamos decir que es un conjunto crudo de registros. Pasar a información se refiere a que vamos a analizar estos datos, vamos a procesarlos de tal forma que podamos entender lo que está ocurriendo y posteriormente tomar decisiones a partir de esa información. ¿Ya? Es decir, un proceso en que de alguna forma esto que está crudo, yo estoy cocinando para que después esto me informe para tomar alguna decisión. Y ese como paso entre uno y otro le llamamos ciencia de datos. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, este concepto que lo definimos de esta forma es bastante amplio, ¿ya? Hay muchas áreas del saber que también tocan este mismo sistema, o sea, este mismo proceso, y por lo mismo tampoco nos cerramos a la posibilidad de que existan otro tipo de definiciones más cerradas, por así decirlo, pero siempre van a haber algunos grises. Y de hecho, para ver estos grises que existen, nosotros podemos ver distintos conceptos, campos asociados a la ciencia de datos, los que hicimos graficar en este diagrama, donde vemos que también se cruzan con la inteligencia artificial y el machine learning, y también con el big data. Cada una de ellas, de alguna forma, tiene una tendencia hacia algún área en particular, algún objetivo en particular, pero siempre se terminan topando en las distintas áreas y también con otras áreas del saber, ¿ya? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que trata de alguna forma, simular esta inteligencia en sistemas artificiales, en sistemas no humanos, y en particular dentro está el Machine Learning, que trata de aprender de la experiencia, de los datos históricos, aprender de alguna forma para generar un sistema que me permita predecir, detectar o entender de alguna forma un conjunto de datos. Y también se cruza con Big Data cuando hablamos de grandes cantidades de datos, donde, por ejemplo, calcular un simple promedio, si ya estamos hablando de 1 billón de datos, ya se vuelve complejo, entonces necesitamos tener arquitecturas suficientemente robustas para poder hacer ese proceso. Y ahí hablamos Big Data, y por otra parte Data Science, donde ya mencionamos este proceso de pasar de datos a información. Entre medio están todos estos grises, y de hecho con George conversábamos hace poco de cómo podemos definir de alguna forma bien este concepto, y de alguna forma siempre va a haber una línea delgada o una línea gris entre medio que no nos va a permitir definirlo concretamente, y yo creo que debe pasar con muchas áreas del saber, pero es la forma como más simple que podemos lograr entender de a qué se trata este concepto. Entonces, pasar de estos datos, de este conjunto de datos crudos, a información que nos permita tomar decisiones finalmente. Bueno, y en cuanto a la evaluación de impacto, de partida, como decía María Paz, ¿por qué es importante esto? La manera en que nosotros lo vemos es que hoy día la cuestión no es si es que hacemos o no, implementamos o no algún proyecto de ciencia de datos. Eso ya está, es un hecho, eso hay que hacerlo. Pero el siguiente problema es ahora cuál proyecto implementar, y de eso es que tenemos efectivamente cuál es el impacto que está generando. ¿Es útil o no? ¿Es costo eficiente o no? Entonces, esas preguntas, ese tipo de preguntas se solucionan haciendo evaluación de impacto. ¿Y la evaluación de impacto qué es? Bueno, esto es una definición del portal de evaluación de impacto del BID. Dice, son las evaluaciones de impacto, evalúan los cambios en los resultados de desarrollo que son causadas por un determinado proyecto, programa o política. Esto puede ser una política pública, un proyecto de ciencia de datos, un cambio en un sistema artificial, en un sitio web, servicios, qué sé yo.
Y dice, las evaluaciones de impacto se basan en un conjunto de métodos experimentales y cuasi experimentales. Y el punto aquí es que esto va más allá luego del modelo de ciencia de datos, del programa, del algoritmo, del proyecto que se está llevando a cabo. Es que pasa una vez que se despliega, que se implementa en el campo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para darle un marco más o menos teórico que hemos estado desarrollando ahora con Claudio, porque como él contaba, a partir de que nace esta inquietud comenzamos a revisar literatura y efectivamente encontramos que no hay muchos casos en los cuales se combinen estos dos conceptos, ciencia de datos y evaluación de impacto. Si bien uno podría pensar que puede ser más o menos evidente, la verdad es que no, y por lo mismo estamos ahora escribiendo un artículo con Claudio donde hacemos una revisión de literatura de evaluación de impacto en el contexto de proyectos de ciencia de datos. Entonces la idea es que, por ejemplo, como yo decía, podemos tener un proyecto de ciencia de datos número 1 que tiene un modelo, se puede ser una red neuronal profunda o un sistema clasificador o qué sé yo. Siguiente diapositiva. Y ese va a tener asociado un índice, un nivel de, digamos, de qué tan bueno es la calidad de predicción, etcétera, etcétera. Y a su vez también un costo. Pero el tema es que no solamente tenemos un proyecto, sino que podemos tener un proyecto alternativo. Y esto entonces va más allá, como les decía, eso, que la idea es no solamente qué tan preciso es mi proyecto, porque puede ser que efectivamente logremos que es perfecto haciendo las predicciones, pero cuando lo desplegamos en la realidad no generó los cambios que queríamos. Entonces, al mismo tiempo podemos tener otro proyecto, como les decía, que también tiene un costo asociado, otro modelo y también otro nivel de calidad, pero los efectos que pueden generar en una variable de resultado, por ejemplo, no sé, como lo vamos a ver en unos instantes de deserción escolar, puede ser distinto. Y ahí es cuando entra la evaluación de impacto. Entonces, queremos ver cómo estos proyectos de ciencia de datos impactan a esta variable, digamos, que está por fuera del sistema en la cual se desarrolló este modelo. Y en la variable de resultado pueden haber muchas cosas que afectan, por ejemplo, factores externos, el medio ambiente, qué sé yo, las políticas públicas y factores que no están considerados, que puede que no estén considerados y no pueden ser controlados quizás por los que están implementando el proyecto. Siguiente diapositiva. Y además, más complejo aún está el componente humano, en cuanto a quién recibe este beneficio, quién es el receptor de este como proyecto, por así decirlo. Ahí van a ver con un ejemplo más claro. Y quién lo implementa. Porque, de nuevo, puede ser que tengamos un algoritmo, un modelo que es súper bueno, que está súper bien desarrollado, pero después la gente que está a cargo de llevarlo a cabo no lo entiende bien o no le ve el uso, entonces no lo utilizan lo suficiente. Y más aún después el receptor, que puede ser un beneficiario de ciudadanos, qué sé yo, puede que al mismo tiempo tampoco le vean el uso o algo pasa entre medio y que al final no se obtienen los resultados esperados. Entonces la evaluación de impacto, ¿puedes volver, por favor? Para ciencia de datos, en resumidas cuentas, es como hacer esto, es como preguntarse, okay, ¿qué proyecto el cual maximiza el impacto de la variable de interés que yo tengo? ¿Cómo reaccionan los individuos? Que es una componente que no siempre se puede ver dentro del laboratorio, eso hay que verlo de manera experimental o en el campo. Y finalmente, si es que esto está generando impacto alguno, que es súper importante porque si vamos a estar, digamos, vendiendo, comillas, este proyecto a alguna organización, si es que queremos implementarlo dentro del gobierno, nuestra propia organización, hay que poder mostrar números. O sea, ¿qué tan bueno es esto o no? Siguiente diapositiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a mostrar, este es un caso de prevención de deserción escolar en Guatemala. Esto lo sacamos de unos papers que encontramos, un artículo del Banco Mundial del Grupo de Educación y Economía, donde tratan de utilizar data science para disminuir la deserción escolar, implementando un proyecto conjunto al gobierno. Lo interesante de esto es que se hizo un experimento a gran escala, estamos hablando de 4.000 colegios en una prueba de randomizada aleatoria, en el cual tratan de evaluar qué tan bueno es este programa y si es que es costo efectivo o no. Entonces ahora Claudia les va a comenzar a contar respecto del modelo en sí que se utilizó dentro de este proyecto. Gracias, George. Claro, como me comentaba George, básicamente este estudio que vamos a ver tiene dos partes. Una parte, primero, es el diseño del modelo, la implementación del modelo de ciencia de datos, que nuevamente nos va a permitir, nos va a dar información
en este caso sobre los desertores escolares, la probabilidad de deserción escolar, ¿ya? Y la segunda parte es la que voy a revisar yo posteriormente. ¿Cuál es el problema que que estamos manejando, que estamos viendo? Es la deserción escolar, dado que tiene distintas consecuencias negativas para la sociedad, sociales y económicas. Pero los gobiernos de alguna forma tienen recursos limitados y estos recursos limitados tienen que de alguna forma priorizarlos, ¿no es cierto? Tienen que de alguna forma decir, vamos a hacer este programa que va a realizar tales cosas y lo vamos a hacer de tal forma de que podamos otorgar la ayuda necesaria a las personas que la necesitan. Entonces ahí la ciencia de datos, o el machine learning también puede ser, nos da una información importante, o sea, de los datos que ya tenemos, de nuestros datos administrativos, podemos extraer cuáles son las prioridades o cuáles son las personas que nosotros tenemos que priorizar, que tenemos que focalizar nuestra ayuda para tener mayores impactos, para que este programa que vamos a implementar de sesión escolar sea el mejor. En particular, aquí en el estudio se menciona que ellos están trabajando con tres distintas áreas, por así decirlo, de cuando un estudiante puede salir, puede desertar. En particular, dicen cuando pasan de primaria a secundaria. En Guatemala el sistema es un poco distinto. Básicamente ellos tienen una básica, una premedia y una media. Entonces, en la básica, de sexto a séptimo, se produce el primer choque como de deserción. Y aquí es donde encontramos un 24% de deserción que registra Guatemala. Luego viene dentro de esta premedia, por así decirlo, donde se calcula que la tasa de deserción es de 18,4%. Y posteriormente está este pasar de premedia a media, que tiene esta tasa de deserción de 31,9%. El estudio en particular se centra en este sector, en el de prebásica, de básica a premedia, así que aquí es donde nosotros queremos focalizar nuestro modelo para detectar la deserción escolar, ¿ya? El estudio también fue realizado en Honduras, pero nosotros nos vamos a focalizar solamente en Guatemala. El modelo que ellos tratan de hacer es básicamente un modelo que me pueda decir con cierta probabilidad si un alumno va a desertar o no desde un año hacia el otro. En particular, estamos hablando del año del sexto básico, por así decirlo, pasando al séptimo básico, ¿ya? Entonces, queremos tener un modelo que nos diga este alumno en particular va a desertar o no. Para este caso, ellos, bueno, son los que hacen este paper, son economistas. En general, a los economistas les gustan mucho las regresiones lineales y trabajaron con un modelo de probabilidad lineal, que básicamente es un modelo de regresión lineal, pero basado en, como variable objetivo, como variable target, una variable dicotómica, que es básicamente deserta o no deserta este estudiante. Y las variables que utilizaron para generar los modelos, hicieron tres modelos distintos. Primero partieron con variables individuales, donde tenemos variables como el sexo, la edad, la lengua materna de la persona, si es indígena o no, si trabaja, si ayuda con el trabajo doméstico, si repitió anteriormente, etc. O sea, un modelo básicamente solo alimentado con variables individuales. Posteriormente hicieron un modelo más grande donde mezclan estas variables anteriores, las variables individuales, pero también con las variables de nivel de hogar, ¿ya? Y este incluye el máximo nivel educacional de los padres, si alguien le ayuda al estudiante con su tarea, si existe electricidad en el hogar, si hay computador en el hogar, libros para leer en el hogar, y un índice de calidad del hogar también. Y finalmente, generar un modelo donde se incluyen las variables anteriores más las variables de la escuela, ¿ya? O sea, ya no solamente el hogar, sino que también se incluye la variable de la escuela. Con estos tres modelos, ellos básicamente corrieron el modelo probabilidad lineal y posteriormente tuvieron que evaluar este modelo, ¿ya? Donde nos gusta a nosotros focalizarnos porque queremos ver cómo podemos evaluar proyectos de ciencia de datos y vamos a partir con la evaluación del modelo como tal, ¿ya? Una de las primeras formas para evaluar un modelo es la matriz de confusión, ¿ya? La matriz de confusión básicamente me está graficando la realidad con respecto a nuestras predicciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una predicción que mi modelo dice que deserta un estudiante y luego en la realidad yo veo que efectivamente desertó ese estudiante, a ese valor nosotros le llamamos verdadero positivo. Es decir, yo estoy detectando lo que yo estoy tratando de predecir y lo estoy detectando correctamente.
Entonces, en eso yo me refiero a un verdadero positivo. Cuando yo hago lo contrario, es decir, yo predigo que no va a desertar y efectivamente no deserta esa persona, entonces estamos hablando de un verdadero negativo. Es decir, en el caso totalmente opuesto, yo digo esta persona no va a desertar y efectivamente no deserta, ese es un verdadero negativo. Pero luego se producen los errores. En estos casos estamos hablando de dos valores que nosotros queremos que sean altos porque estamos tratando de predecir eso efectivamente. Pero luego se producen errores porque los modelos no son perfectos y tenemos que, por ejemplo, si yo predigo que va a desertar, pero después no veo en la realidad lo que pasa y la persona no deserta, yo estoy produciendo un falso positivo. Es decir, yo predigo que va a ocurrir el evento que estoy tratando de predecir, en este caso la deserción, pero finalmente no ocurre. Entonces está agrandándose mis números de falsos positivos, o sea, estoy aquí equivocándome, ¿ya? Luego, yo puedo también decir que no deserta, pero después cuando voy a ver en la realidad, esa persona sí efectivamente deserta. Entonces, en ese caso nosotros hablamos de un falso negativo, ¿ya? Con estos cuatro valores que son numéricos, o sea, uno puede ir a la realidad, ver su modelo y empezar a comparar con los casos que me están dando, yo puedo hacer de cálculo de distintas métricas, ¿ya? Y las métricas en particular que nos pueden interesar para este proyecto y que en realidad lo ocupan los autores son dos, uno puede decir que son tres, pero son dos básicamente, que es la sensibilidad y la especificidad. Hay distintas métricas de evaluación, de hecho en el curso se van a ver distintas otras métricas, pero estas son las que ocuparon en este estudio en particular. Y en la sensibilidad ellos se refieren básicamente a la cantidad de verdaderos positivos, o sea, de valores que yo efectivamente le estoy achuntando o le estoy acertando, partido de la cantidad de valores positivos. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, aquí tendríamos la cantidad de personas, de estudiantes que desertaron, y esta porción es solamente los que le estoy acertando correctamente, ¿ya? Que en mi predicción yo la acierto correctamente. En todo esto yo me estoy equivocando, ¿ya? Por el otro lado, yo puedo decir lo mismo por los que no desertaron. Es decir, todo esto corresponde a la cantidad de personas que realmente no desertaron y esta porción de acá yo dije que iban a desertar, ¿ya? Es decir, yo les dije, ustedes van a desertar, pero finalmente ven la realidad y no desertan. Esto los consideramos los falsos positivos. Y obviamente todos los que están afuera, que yo digo que sí, que no van a desertar y efectivamente no desertaron, son los verdaderos negativos. Luego, cuando calculamos las métricas, vemos que la sensibilidad es básicamente la proporción de los verdaderos positivos partido el total de positivos, el total de desertores que hay en nuestra muestra. Este quiere decir básicamente la proporción de desertores correctamente identificados partido el total de desertores. Y por el otro lado, la especificidad es la proporción entre los no desertores identificados partido el total de no desertores, ¿ya? Y entre medios tenemos una métrica que básicamente es la tasa de falsos positivos, que es 1 menos la especificidad, es decir, es la proporción de falsos positivos partido el total de verdaderos, de verdaderos negativos, por así, o sea, de negativos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿por qué se dice que es 1 menos la especificidad? Porque es básicamente contabilizar este medio círculo partido este rectángulo total, ¿ya? Y este caso no se considera. Entonces, esas son las dos métricas que ellos ocuparon en este estudio y ahora las vamos a ver graficadas en sus resultados. Para los resultados de este modelo, ellos primero calcularon la sensibilidad y la tasa de falsos positivos para, primero, datos de entrenamiento, es decir, datos dentro de los datos que entrenaron el modelo, ellos hicieron este cálculo de métricas y también hicieron un cálculo de estas métricas en datos que no han sido vistos por el modelo, que no han sido vistos por el proceso de entrenamiento del modelo. ¿Ya? Entonces, estas métricas básicamente para un dato dentro de muestra o dato de entrenamiento van a ser lógicamente un poco más altas porque yo estoy entrenando con estos datos. En este caso, la sensibilidad alcanzó un 81% y la tasa de falsos positivos un 21%. ¿Ya? En este caso nosotros queremos que este valor sea lo más alto posible, es decir, yo trato de identificar la mayor cantidad de desertores del total de desertores y en este caso queremos que sea lo más bajo posible. Queremos que en los casos que yo me equivoco, que los falsos positivos sea lo más bajo posible que se pueda.
Cuando yo después voy a ver los datos fuera de muestra, es decir, datos que no han sido vistos por mi modelo, y veo cómo funciona mi modelo en esos datos, vemos que la sensibilidad baja a casi un 70% y la tasa de falsos positivos sube a casi un 25%. Luego, si nosotros pudiéramos de alguna forma modificar nuestros cortes de cuando consideramos un caso positivo o un caso negativo, nosotros podemos de alguna forma hacer este tipo de gráficas que se llaman las curvas ROC, ¿ya? Este tipo de gráficas surgen a partir del el hecho de que un modelo me va a decir una probabilidad de que un caso es positivo o negativo, ¿ya? Yo puedo decir, por ejemplo, cuando está más cercano del 1, mi modelo va a decir que es positivo, es decir, que va a desertar. Pero si yo después empiezo a bajar el umbral, digo que probablemente los que están, no sé, arriba de 0,1, de mi modelo que diga arriba de 0,1, yo digo que todos esos van a ser positivos. Es decir, yo voy a estar tratando de decir que hay más desertores. Y de hecho, yo podría decir que todos son desertores. Y cuando yo digo que todos son desertores, así mi umbral es básicamente casi nada, o sea, no le exijo nada al modelo para que lo considere positivo, es decir, porque lo considere un desertor, vamos a encontrar que va a estar en este punto. ¿Ya? Entonces, ahí la sensibilidad, el recall también que se conoce, va a ser lo más alto posible. O sea, voy a estar detectando a todos, voy a estar diciendo que todos son desertores, y en ese caso vamos a tener este punto. Luego, si yo empiezo a ser un poquito más estricto con el umbral, yo empiezo a bajar en esta curva. ¿Ya? Empiezo a bajar en esta curva y voy a generar mi curva ROC, bueno, hasta el otro extremo, en el que considero que nadie es desertor, por así decirlo, ¿ya? Cuando digo nadie es desertor, todos son no desertores, voy a estar en este otro extremo. En la curva ROC, ¿por qué me interesa verla? Porque yo cuando veo esta curva, esta línea de 45 grados, esta identidad, por así decirlo, esto quiere decir que es un modelo que me está adivinando de forma aleatoria, ¿ya? Es decir, aleatoriamente estoy asignando valores de desertor o no desertor. Mientras yo más me acerque a un valor cercano a esta área, yo voy a estar diciendo que mi modelo es mucho mejor, funciona de mucho mejor forma. Y si vemos los tres tipos de modelos que habíamos visto anteriormente, vemos que bueno, la referencia está aquí en el 45 en la línea de identidad, pero después el modelo 1, con solamente la variable de identidad, es el que funciona peor. Después si le empiezo a agregar más variables, por ejemplo la de hogar, funciona un poco mejor, y finalmente el modelo 3, que integra todas las otras variables, las de escuela, hogar, individuales, es el que funciona de mejor forma. De alguna forma uno puede intuir que a medida que tengo más información en mi modelo, este va a aprender de mejor forma y va a poder hacer una predicción mucho mejor, ¿ya? Entonces, este fue el resultado, básicamente, que nos muestra el estudio que realizaron para el modelo solamente. Ahora George nos va a hablar sobre la solución que implementó Guatemala con este modelo, ¿ya? Porque una cosa es generar el modelo, ver que funciona bien en nuestro laboratorio, ver nuestros datos y decir, esto está funcionando ok. Pero ¿qué pasa cuando lo llevamos un proyecto a la realidad? Y eso es lo que va a conversar ahora George. Gracias, Claudio. Entonces, ahora, una vez que tuvieron este modelo bien definido, básicamente armaron un plan de acción, una política pública, en la cual trataron de discernir qué tan bueno era el proyecto. Y para eso diseñaron un programa que se llama ENTRE, Estrategia Nacional para la Transición Exitosa, que fue implementado a nivel del Ministerio de Educación de Guatemala, con el apoyo del Banco Mundial. Acá básicamente esto, como describió Claudio anteriormente, es un sistema de alerta temprana de abandono escolar, hacían las predicciones y en principio lo que dan es que les dicen, te pueden indicar cuáles son los alumnos que están en mayor riesgo de desertar. Sí, esto me imagino que más de algunos de ustedes debe pensar que esto no es algo muy nuevo, en el sentido de que esto ya existe en algunas partes, no es el primero en su clase, está implementado en varios lugares, varios estados de Estados Unidos, en países europeos y en Chile, y me imagino que también deben haber algunos lugares que hacen esto. Lo interesante sí es que está aplicado a escala nacional, o sea, acá hicieron una prueba, un randomized control trial que se llama un experimento que involucró a 4.000 escuelas en Guatemala, una muestra importante. Y lo otro interesante de esto es que es costo efectivo. Si bien es un programa a gran escala, el costo en principio fue de $3 por estudiante, que es bastante bajo. Sin embargo, a pesar de que esto no es nuevo, qué sé yo, esto es directamente de uno de los trabajos que estamos citando, ellos, como te explican, dicen que hay poca evidencia en cuanto a qué tan efectivos son estos programas reduciendo la deserción escolar en países con baja inversión en el sistema educativo. Y esto es importante para Guatemala porque, por ejemplo,
mientras estábamos revisando, efectivamente en algunos lugares la oferta de escuela es bastante baja, entonces por más de que quieran mandar a niños a la escuela, no hay suficiente escuela. Así que es importante realizar la evaluación de impacto de este tipo de programas acá para ver si es que efectivamente son tan costo efectivos como se indica. Para esto, como les decía, hicieron una evaluación de impacto que consistió en una prueba aleatoria, controlada aleatoria, Randomized Control Trial, en el cual, déjenme un segundo, acá estoy viendo esto, en el cual hicieron 3 grupos, 1, 2 y 3. ¿Okay? Cada uno de estos 3 grupos tuvieron distintos regímenes de tratamiento, distintos tipos de combinaciones de tratamiento, y además se consideró un grupo de control, en el cual no se le aplicó ninguno de estos programas. El programa ENTRE tenía 3 componentes. La primera era que se les daba un manual y un entrenamiento de medio día a los profesores y directores de cada escuela asignada a este digamos, tratamiento. Y eso además incluía una carta del Ministerio de Educación enfatizando la importancia de disminuir la deserción escolar. Los 3 grupos de ENTRE tuvieron ese mismo tratamiento, así que los 3 eran parte de este grupo. Pero después, un segundo tratamiento, que acá entra el componente de ciencia de datos, ¿cierto? Es que a algunos de los colegios, en realidad a 2 de estos grupos se le entregó una lista con los alumnos que estaban en riesgo de deserción escolar en sexto grado. Y esa lista se le entregó al comienzo del experimento. Y finalmente a un tercer grupo, entre 3, se le asignó un tratamiento adicional que era entregarle mensajes de recordatorio a los directores cuando ingresaban a un sistema online, 5 en total, 1 por mes, porque este proyecto duró 5 meses, en el cual se le indicaba la importancia y los beneficios de disminuir la deserción escolar como para el programa educativo en general. Así como ver, entonces tenemos 4.000, un total de 4.000 escuelas involucradas en este experimento, así que por lo tanto tenemos, no recuerdo el número exacto, pero deben dar por al menos las decenas de miles de alumnos que afectó este proyecto. Y acá un ejemplo solamente de cómo se ve la alerta. Entonces los directores entraban a este sistema de registro educativo y una vez al mes recibían este recordatorio, que eran distintos tipos de recordatorios que le hacían un énfasis en cuanto a cuáles eran los beneficios de sacarle provecho a este programa de entrenamiento. ¿Okay? Y acá un poquito de cómo fue la implementación. Como les contaba, el proyecto duró 5 meses solamente en sí, la intervención, duró 5 meses. En un comienzo se establecieron qué colegios iban a participar, porque acá de hecho sacaron una muestra del total nacional, y sobre esa muestra encontraron una submuestra que era adecuada para este experimento, y escogieron a los colegios. Partieron el experimento y comenzaron con los tratamientos. Se listaron ciertos colegios en abril del 2019, esto fue, no, 2018, perdón. Hicieron, digamos, hicieron la distribución de las guías, más las listas de los alumnos que potencialmente iban a desertar, y después los recordatorios, los 5 recordatorios de los directores, con las correspondientes encuestas, digamos, de seguimiento que se le hacían para ver qué tan iba avanzando el programa. Y finalmente, un año después de que partió el proyecto, se evaluó, se midió qué alumnos fueron los que efectivamente continuaron cuando cambiaron la transición de sexto a séptimo. Entonces, volviendo al cuadro, digamos, teórico, el marco teórico que estamos desarrollando con Claudio de este proyecto de la evaluación de impacto, ¿qué teníamos acá? Bueno, tenemos este proyecto de predicción, ¿cierto? Que tenemos el modelo de probabilidad lineal, que de costo es bastante costo efectivo, es barato, $3 por estudiante, eso fue lo que costó efectivamente. Tenemos de nuevo, como decía, modelo de probabilidad lineal de mínimos cuadrados ordinarios. Y la variable de resultado principal acá fue la deserción escolar, si es que el alumno continuaba un año después de la intervención. En cuanto al componente humano, acá que tenemos 2, ¿cierto? ¿Quiénes implementan? Los docentes. Quienes reciben son los alumnos. Ellos son digamos, el público objetivo último, lo que nos interesa de este programa social.
Pero el problema, uno de los problemas acá era que efectivamente acá comienza ya a verse el componente humano, que esto no se puede predecir en el laboratorio. Una cosa que mencionaron los autores es que efectivamente quienes eran responsables del alumno una vez que se indicaba que podía podría desertar eran los profesores. Y los profesores, como aquí y en todas partes del mundo, siempre están sobrecargados de trabajo. Efectivamente, ellos tenían un desincentivo a reportar a alumnos que estaban en riesgo de desertar. Eso es un punto. Otro punto que se observó es que habían sesgos, y esto también tiene que ver con temas de ética. Por algún motivo, los profesores creían que en general los hombres tenían mayor riesgo a desertar, cuando la realidad era lo opuesto, que las mujeres eran las que tenían mayor riesgo, y también pensaban que eran los hombres los que tenían que recibir más ayuda para la deserción, para evitar deserción escolar. Y a todo esto se suma que tenemos como factor externo la cantidad de escuelas, que también otro tema que no se puede medir en el laboratorio, y que a pesar de que nosotros podamos identificar adecuadamente qué alumnos pueden desertar o no, si no tenemos colegios donde incorporarlo, no sirve de mucho. Entonces son todos estos factores y muchas otras cosas más que entran, que hay que considerar cuando estamos desarrollando estos proyectos, porque recuerden, lo que explicaba claro, que es muy importante tener el modelo adecuado, que pueda generar un modelo, hacer la predicción correcta con los datos, que tenga un buen desempeño fuera de muestra. Pero una vez que salimos de eso, cuando salimos del laboratorio, el modelo entra a la implementación al mundo real. Y si no sabemos qué es lo que pasa fuera del mundo real, de mucho nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos acá? Finalmente, la comparación que se estaba haciendo era si el modelo de Data Science era bueno, era mejor, o que esta básicamente solamente pasar información. El primer tratamiento que era entregar información respecto de los beneficios y que el entrenamiento para evitar la deserción escolar. De los problemas que vimos, algunos son, también se observó contaminación cruzada, que es otro factor que se debe considerar cuando uno está haciendo evaluación de impacto, porque si uno no considera eso, puede estimar que el efecto de tu proyecto, que el impacto fue menor. Entonces es importante. También el sesgo de los profesores, que ya lo mencioné. Y que además hay una baja tasa de participación. Si bien, de nuevo, acá este proyecto pintaba súper bueno, era sencillo, costo efectivo, pero muchos profesores no participaron finalmente. Muchos directores no participaron y eso, digamos, va en desmedro del impacto, del efecto final que puede tener este proyecto. Y dentro de los resultados, finalmente, ¿qué observaron? Es que efectivamente este proyecto de evaluación de impacto, el plan ENTRE, mejoró el índice de deserción, lo disminuyó, y dependiendo del punto de vista de cómo uno lo evalúa, puede ser disminuyó entre 1.3 a un 3%, de manera significativa, que considerando el costo es importante. Sin embargo, no encontraron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento. O sea, finalmente, en otras palabras, al parecer, el simple hecho de proveer la información de los programas y los beneficios y cómo tratar de evitar la deserción escolar fue suficiente para que los profesores pudiesen disminuir la tasa de deserción escolar. Pero al mismo tiempo, como les mencionaba, se identificó que existe evidencia de sesgo de género. Y esto, si no se hubiese hecho el experimento, no se habría detectado. Y por lo mismo, hacer el tema de evaluación de impactos es importante porque finalmente este tipo de resultado puede ayudar a mejorar el proyecto en sí. No sé si lo habrán hecho, pero imagino que después de estos resultados ellos podrían incorporar un componente de género, temas éticos que pueden que se hayan quedado afuera del tintero cuando se estaba desarrollando el proyecto. Pero una de las cosas más importantes, que fue lo que les mencioné en un comienzo, es que haciendo este tipo de experimentos, este tipo de ejercicio, uno puede llegar a un número, monetarizar. No simplemente decir, oh, no, el algoritmo funciona súper bien, qué sé yo. Uno puede decir cuál es el efecto. Y en este caso, por ejemplo, ellos, utilizando métricas que podemos revisar en el curso, pudieron decir que invirtiendo por cada $100 invertidos por alumno en este tipo de programa, disminuimos la deserción en 0.7 años, en casi un año. Que eso para aquellos de ustedes que están relacionados con economía, cada año de escolaridad, sobre todo los primeros años de escolaridad, tienen un impacto importante en tu desempeño, en tu desarrollo futuro. Y claro, y acá esto solamente para complementar, como les decía,
que el tema de los sesgos de género, acá está mostrando que este es el riesgo de deserción relativo entre hombres y mujeres. O sea, los hombres tienen menos riesgo relativo de desertar que las mujeres en Guatemala, pero los profesores pensaban que tenían mayor riesgo y pensaban que necesitaban más los beneficios. Entonces, como moraleja, finalmente, como les decía, hay un montón de cosas que se pueden sacar de la evaluación de impacto. No solamente ver, digamos, si es que tiene efecto o no, sino que va más allá de eso, en el sentido de que no basta con implementar un proyecto de ciencia de datos. Tenemos que tener un proyecto de ciencia de datos, sí, pero el problema es cuál implementamos y qué tan efectivo es. Y, si no, y la manera de identificar, de responder esas preguntas es haciendo una evaluación de impacto. Por eso es que estamos armando esto y por eso creemos que es muy importante y algo que se va a empezar a ver más y más en la literatura y en la práctica, obviamente. Y con eso yo creo que terminamos este caso ahora y Claudio les va a hablar algo del programa en sí del curso. Gracias, George. Básicamente, para terminar la charla y después dar el paso a las preguntas que nos puedan realizar, les comentamos que en el curso de evaluación de proyectos de ciencia de datos, lo que vamos a conversar en 8 sesiones es básicamente primero las evaluaciones de los modelos, lo que vimos en la primera parte, es decir, cómo evaluamos un modelo, las distintas métricas que existen y las herramientas que nosotros vamos a utilizar para evaluarlo. Y posteriormente, cómo evaluamos el impacto de esto cuando ya está implementado en un proyecto en la realidad, ya sea en un piloto o ya sea en una implementación a gran escala, como que es lo que se hizo en Guatemala. Ahí están las sesiones, los días y las horas de las clases, y también el link que, por favor, Jim, si lo puedes poner en el chat para que lo tengan los asistentes. Y ahora sí, damos paso a las preguntas. Pueden dejar en el chat, si no también nos pueden levantar la mano y conversar sobre las preguntas que tengan. Claro, acá me enviaron una pregunta. Me preguntan si es que en los 5 meses solo se realizó el estudio o también la toma de datos. O sea, la toma de datos tomó los 5 meses y más, de hecho. O sea, la intervención fue la que duró 5 meses, desde que partieron, desde que hicieron las charlas y entregaron los materiales, hasta que se envió el último mensaje. Eso ocurrió en un rango de 5 meses. Y posterior a eso, 7 meses más tarde, se volvió a levantar información para revisar efectivamente cuáles de los alumnos habían desertado o no. Y toma de datos se hizo constantemente. Creo que fueron al menos unas 3 encuestas que se hicieron durante la implementación, durante el desarrollo del experimento. Sí, y en cuanto a los datos para generar el modelo, es decir, la primera parte, esto se realizó años antes de realizar el proyecto implementado. Es decir, existen años de separación entre la intervención que está comentando George y la realización de este proyecto, este modelo de detección de sesión escolar, de predicción de sesión escolar. Claro, y hay otra pregunta que se pueden ahondar un poco más sobre el modelo usado, modelo lineal. ¿Quieres lo respondo yo esa, Claudio? ¿Ok? Sí, esto es un modelo bastante sencillo. O sea, como decía Claudio, los economistas, y yo me considero dentro de ese grupo también, nos gustan los modelos de regresión lineal. Y es exactamente lo que hicieron acá. Entonces, la variable dependiente acá era 0, 1, 1 indicando que la persona desertó y 0 que no desertó. Y se estimó un modelo de mínimos cuadrados ordinario. Eso fue lo que se hizo. Ahora, si hubiese sido quizás una persona que está en ciencias de la computación o otra área, o quizás Claudio, habrían utilizado, no sé, una red neuronal o otra cosa que tuviese mejor desempeño en cuanto a la predicción. Pero de todas maneras, los autores, hasta donde yo entiendo, con lo que discutíamos con Claudio, indicaron que este tipo de modelos, en comparación con otros que están implementados, tienen un desempeño similar. Y además está el factor de que es más fácil interpretar, porque uno de los grandes problemas de la ciencia de datos, de estos modelos complejos, es que la gente, poder explicarle a las personas qué cosa hace cada variable es muy complejo. Y eso se simplifica utilizando cosas como modelos de regresión lineal. Igualmente, una crítica que se le puede hacer tal vez al estudio, por lo menos la creación del modelo, es que podrían haber ocupado, por ejemplo, modelos de árboles, ¿no es cierto? Los modelos de árboles son bastante simples y uno también puede explicar un poco qué está haciendo cada variable, igual que en los modelos de regresión lineal. Pero aún así, los autores prefirieron quedarse con este modelo de regresión lineal.
Yo tengo una pregunta de o sea, que igual van a incorporar temas de evaluaciones, o sea, de componentes como de métricas para evaluar si un modelo es equitativo, como las dimensiones éticas de los modelos, si pueden contar un poco más de eso. Sí, principalmente en la creación de los modelos, usualmente y en la mayoría de la literatura solamente se evalúa por alguna métrica en particular. En este caso, priorizaban mucho la sensibilidad, es decir, el total de desertores, cuánto estoy finalmente detectando. Pero no ahondan en cómo se hace esa predicción. Por ejemplo, George nos comentaba finalmente que existe un sesgo entre hombres y mujeres desde los profesores, y ese sesgo también puede estar dentro de los datos, es decir, uno podría meterse en los datos y ver que en las predicciones, por ejemplo, el modelo predice más para hombres que para mujeres. Entonces, ese tipo de detalle que uno puede empezar a verificar en las predicciones que hace un modelo, es un análisis que nosotros tenemos contemplado para que se pueda evaluar cuán dispar es la predicción de nuestro modelo. Y todo esto en relación a la ética que estamos proponiendo para después de implementar este modelo. Si tenemos un modelo que está priorizando, por ejemplo, que en el caso de la deserción, más hombres van a desertar que mujeres, y efectivamente la realidad no está pasando, es decir, estamos replicando un sesgo de forma automática, es decir, nuestro modelo que deberíamos confiar de alguna forma, no ciegamente, pero de alguna forma nos está dando la confianza de que pasó por un proceso riguroso de predicción, o sea, de Machine Learning, donde se entrenó un modelo con data histórica, nos está dando a una predicción sesgada. Entonces, nosotros vamos a ver distintas herramientas que nos van a permitir por lo menos detectar eso, ¿ya? Posteriormente, uno puede obviamente realizar distintos cambios a nuestros modelos para que eso se soslaye y podamos tener predicciones un poco más equitativas, ¿ya? Pero por lo menos detectarlo ya es un primer avance desde el punto de vista de evaluación, para que después uno diga, bueno, si estamos teniendo estos problemas, mejor retrocedamos, invertamos un poco más de tiempo en generar un nuevo modelo, que de alguna forma después cuando lo evaluemos y veamos que es equitativa la predicción, tanto para hombres como para mujeres, o para otras características que pueden ser importantes en la población que estamos estudiando, después se pueda continuar, ¿ya? Entonces esa es la lista que vamos a ver con un análisis, por ejemplo, de disparidades como el que les comentaba. Claro, ahí había otra pregunta respecto de por qué se usó una regresión logística. No, ¿por qué no se usó una regresión logística, sabiendo que los modelos lineales no se adecúan bien a estos modelos? Sí, no, ese es un punto muy válido. El tema, en parte, puede estar motivado por el hecho de que después, posteriormente, los análisis usaron efectos fijos. Entonces, estábamos conversando de que la gracia de la regresión logística, o sea, de la regresión lineal, es que además de ser muy sencilla, la identificación, la estimación de estos modelos cuando incorporamos efectos fijos. Y cuando me refiero a efectos fijos, estoy hablando de que si tratamos de controlar por variables como por variables latentes no observadas a nivel, por ejemplo, de escuela, es fácil de estimar. Porque en ese sentido, cuando hablamos de efectos fijos en regresiones lineales, uno no necesita estimar todos estos parámetros. Perdón por lo técnico, pero me hicieron una pregunta más o menos técnica, entonces, entonces en ese caso, digamos, se entiende que hacer algo con 4.000 variables es mucho más difícil que hacer algo con 10 variables. Bueno, si usamos efectos fijos con regresiones lineales, uno puede hacer algo con 10 variables, evitando las 4.000 variables. Con modelo logístico, efectos fijos se puede tornar un poquito más complicado. Hay métodos para sobrellevar eso, pero no es tan sencillo. Y además, y como bien apuntan ahí, el problema de las regresiones lineales en modelos probabilísticos es que cuando uno hace las predicciones pueden ser, por ejemplo, una probabilidad mayor que 1 o una probabilidad menor que 0, que no tiene sentido, pero son cosas que finalmente no, ellos dijeron que me imagino que estaban ok con hacer eso. No sé si respondió la pregunta a eso. Tengo otra duda, así que voy a aprovechar de contestarle inmediatamente, que me preguntan qué perfiles debe tener el equipo de trabajo para la creación y evaluación de un modelo de predicción lineal. Bueno, nuevamente aquí entramos en una discusión de que primero en los proyectos de ciencia de datos los equipos en general son multidisciplinarios, en el sentido de que también se necesitan las personas que trabajen con los datos, los analistas de datos, los científicos de datos, pero también es importante conocer desde el punto de vista de
las personas que trabajan en el quehacer, por ejemplo, en este caso educación, entender lo que está pasando. Por ejemplo, si hubiera habido más expertos de educación probablemente, o que entendieran la educación, en el equipo podrían haber anticipado este sesgo que tenían los profesores para hacer un análisis, por ejemplo, de evaluación de sesgo en el modelo antes de llevarlo a la evaluación de impacto. Darse cuenta al final de un error o de una disparidad, un sesgo, es mucho más caro siempre que al principio. Al principio es más barato porque estamos en el laboratorio. Si nos damos cuenta al principio de estos errores, va a ser mucho más fácil corregirlo. Entonces, en ese sentido, siempre necesitamos considerar el experto del negocio, que siempre se llama, los analistas, científicos de datos, y en general para la evaluación de impacto, cuando uno está pensando en la evaluación posterior, los economistas, econometristas son súper buenos en esa área, porque de alguna forma saben todas estas estimaciones econométricas de cómo medir el impacto de una intervención, ¿ya? En general, los analistas de datos y científicos de datos nos focalizamos mucho más en el entrenamiento de los modelos, en general predicciones mucho más precisas, por así decirlo, que, por ejemplo, en una evaluación posterior. George ahí me puede complementar un poco más, pero si tuviéramos que separar estas dos áreas, diríamos que, claro, habría distintos niveles o distintos perfiles para esta generación de proyectos. Claro, y hacer el énfasis que efectivamente con este curso no buscamos que ustedes sean expertos en Machine Learning y en evaluación de impacto. La idea es en realidad darle las herramientas y tener digamos, los conocimientos, los conceptos fundamentales que se necesitan para poder incorporar estos temas en sus proyectos de ciencia de datos. Porque eventualmente, como decía Claudio, o sea, se necesitan distintas expertise. Nadie es experto en todas las áreas, por eso uno trabaja en equipo. Así que, pero al menos si una persona puede manejarse en el lenguaje, puede entender las cosas que se necesitan, eso facilita y ayuda mucho al desarrollo de estos proyectos. Otra consulta que tenemos en el chat es, había una variable que se llama índice de motivación, y bueno, dentro de las variables que se tomaron en estos estudios, hay distintos test, y uno de ellos en particular es de motivación, y básicamente está relacionado con estos test típicos que le hacen en la escuela a los alumnos cuando están estudiando, por ejemplo, los test vocacionales. Hay uno que también es de motivación para medir de alguna forma la motivación con un test psicológico, y ese puntaje también se utilizó, al igual que test de lenguaje, matemática, etc. Y bueno, también me dice si hay sesgo en la medición de este tipo de variables. O sea, podría haber sesgo en la medición de este tipo de variables. De hecho, aquí estas variables las toman como dadas, o sea, no hacen un estudio más profundo de estas variables que están tomando, pero claramente podría haber diferencias notorias que de alguna forma pueden impactar el desarrollo de mi modelo, ¿ya? Pero en este caso, en este estudio, no se discute mucho más allá de ese tipo de variables. Claro, y también es importante hacer el énfasis que en cierta medida para el modelo predictivo, temas de sesgo no afecta tanto, porque el objetivo último es hacer una buena predicción. Entonces, a pesar de que a veces los datos pueden tener algo de ruido, si hace la predicción que corresponde, estaría bien. Ahora, si uno comienza a hablar de inferencia estadística, el tema es otro, la pregunta es diferente. Pero por lo menos son temas complementarios. Y hoy día puedo digamos, comentar de que se está desarrollando un área de la econometría que tiene que ver con inferencia estadística en el área de la economía, en la cual están incorporando Machine Learning también, tratando de mezclar estas dos disciplinas. Pero finalmente, claro, eso, que en cuanto a predicción, muchas veces tampoco es tan necesario tener una variable que sea tan precisamente medida. Con tal de que sea útil, siempre y cuando pueda servir para la predicción, se puede utilizar. No sé si María Paz o Vita, dado que no hay más preguntas, terminamos la sesión. Ya, muy bien. Nosotros queremos agradecer a los profesores, por supuesto, a Claudia Aracena y a George Vega por habernos de alguna manera sumergido en los contenidos y en el significado de evaluar los proyectos en ciencia de datos, porque sabemos que no solamente lo importante es definir en la formulación y en el diseño lo que vamos a implementar, sino que también ir viendo la importancia de evaluar
cómo lo estamos haciendo, los resultados que estamos obteniendo, si nos estamos efectivamente acercando a los objetivos que como organización nos hemos planteado. Entonces, si bien son temas sumamente técnicos lo que hemos visto hoy día, de alguna manera tras esto hay una lógica muy importante, o sea, cómo la ciencia de datos de alguna manera viene a ser una herramienta y tan importante para justamente la eficiencia y la eficacia dentro de las organizaciones. Y por supuesto los dejamos cordialmente invitados a que visiten la página web del Laboratorio de Innovación, GovLab, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y también ya hemos compartido con ustedes en el chat el link para que se informen un poco más respecto a este curso. Y como dijimos al comienzo, que parte ahora el 2 de noviembre, tiene su culminación el 21 de diciembre, y la idea es que a través de la información que quisimos entregar hoy, ustedes se sientan más motivados y más cercanos cada vez más a implementar a través de propios proyectos dentro de sus organizaciones ideas y contenidos como los que hemos tratado el día de hoy. Así es que agradecemos como Escuela de Gobierno, como GovLab y por supuesto como parte de este programa de formación, su participación y su presencia. Los invitamos a todos los eventos que tenemos disponibles para ustedes en nuestra página web, por supuesto. Así es que cordialmente invitados a seguirnos también en redes sociales y a estar permanentemente vinculados con nosotros y también aportando en ideas, que por supuesto eso también se logra a partir de la retroalimentación que podemos ir recibiendo de las actividades a las que los vamos convocando. Así que muchas gracias nuevamente Claudio, George y a todos quienes nos han acompañado esta noche. Gracias a ustedes, que estén bien. Ya, muy bien. Adiós, Gracias. que descansen.